En este video estaremos considerando la información de nuestra vida y ministerio cristianos del 1 al 7 de julio 2024. Amigos, ¿cómo están? Espero estén bien, sean bienvenidos. Para esta semana tenemos la lectura de Salmos 57 al 59. Y en la primera sección de nuestra reunión estaremos viendo cómo es que las trampas que los enemigos del pueblo de Dios ponen muchas veces son para ellos mismos. En otras palabras, alguien malvado pone una trampa y esa misma persona malvada cae en su propia trampa. Veremos después algunos comentarios sobre aplicaciones y vivencias reales de este punto en tiempos modernos y estaremos comentando algunas de las perlas escondidas de esta semana. Saltamos nuestra vida cristiana para esta semana. No habrán necesidades locales ya que se estará considerando el informe, el último del cuerpo gobernante, y concluimos con el estudio del libro de esta semana. Vamos entonces a comenzar con el tema de los tesoros, el discurso de los tesoros para esta semana. El tema de este discurso es: Jehová hace que quienes atacan a su pueblo fracasen. La Biblia destaca que quien hace un hoyo, quien cava un hoyo, como se puede apreciar esta imagen, la persona que cava un hoyo podría caer en él. Y esto es en un sentido metafórico, no es literal que no hay que cavar hoyos, sino más bien se refiere a que las personas suelen caer en las trampas que ellos mismos ponen. En otras palabras, todo lo que desean a otros, esto les regresa, se les multiplica muchas veces. Por eso debemos tener cuidado qué es lo que deseamos, porque se nos puede cumplir, o qué es lo que deseamos que le pase a otras personas, porque eso puede ser multiplicado para nosotros mismos también. Y esto es así en el caso del pueblo de Dios. Bendito pueblo de Dios. A lo largo de los siglos, el pueblo de Dios ha tenido ciertos enemigos y Jehová se ha encargado que tanto a su pueblo colectivamente como a sus siervos individualmente también sean cuidados. Meterse con los siervos de Dios es algo bastante delicado, algo que no conviene realmente. En el caso del rey David, él tuvo que esconderse del rey Saúl. Y llama mucho la atención, a pesar de que el rey Saúl era el ungido de Jehová, y el rey David también era ungido de Jehová. Dos ungidos estaban en este sentido, uno estaba persiguiendo al otro injustamente, era una injusticia total. El rey David siempre respetó al ungido de Jehová, al rey Saúl. Él no merecía estas consideraciones, aparentemente, pero el rey David, en ese momento no era rey, mostró estas consideraciones especiales. Leemos en el 1 de Samuel 24:3, que dice: Saúl llegó a los corrales de ovejas hechos de piedra que estaban junto al camino. Allí había una cueva y él entró en ella para hacer sus necesidades. Y resulta que David y sus hombres estaban sentados al fondo de la cueva. Y notamos entonces cómo el rey Saúl estaba allí, cerca de quien él estaba buscando para cazar, pero no se había dado cuenta. Notamos después que en el Salmo 57, él dice: cuando estaba huyendo de Saúl, quien entró en la cueva, es el encabezado del 57. Y notamos cómo los salmos, en este contexto, el Salmo 57, el rey David le ora a Dios y le dice que él es su refugio y que él se refugia en él y que lo llama todos los días porque él estaba rodeado de malas personas, personas como leones feroces, dice él, personas que quieren devorarlo, personas venenosas hasta los dientes,
hasta la lengua, personas traicioneras, personas que habían puesto una trampa para el rey David, que habían cavado un hoyo para que él cayera en él. Pero notamos el versículo 6, al final ellos mismos cayeron en él. Es decir, el rey David vio cómo sus enemigos habían puesto trampas, ellos mismos habían caído en sus propias trampas, habían puesto para el rey David. ¿Qué más pasó? Vemos en el 24, 7 al 10 del primero de Samuel, y dice, David detuvo a sus hombres y no los dejó atacar a Saúl. Ellos estaban en sus manos, era el momento perfecto para que David pudiera eliminarlos y asumir el trono, asumir su nuevo cargo, pero no lo hizo. Dice entonces, Saúl por su parte salió de la cueva y siguió su camino. Entonces David se levantó, salió de la cueva y le gritó a Saúl, mi señor el rey. Cuando Saúl miró atrás, David se inclinó rostro a tierra y se postró. Y David le preguntó a Saúl, ¿por qué escuchas a quienes dicen David quiere hacerte daño? Hoy puedes ver con tus propios ojos que Jehová te entregó en mis manos en la cueva. Me dijeron que te matara, pero sentí compasión de ti. Y dije, no le pondré la mano encima a mi señor porque es el ungido de Jehová. Entonces el rey Saúl quedó impresionado por estas palabras, que la vida de él estuvo en las manos de David y David no le hizo nada. Y entonces Saúl le contesta a David, tú eres más justo que yo porque tú has sido bueno conmigo y yo te he pagado mal, tratándote muy mal. Me has contado ahora el bien que me hiciste porque Jehová me entregó en tus manos, pero no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y lo deja irse sin hacerle nada? Jehová te recompensará por lo que hoy has hecho por mí. Ahora sé muy bien que tú vas a ser el rey, y el reino de Israel permanecerá en tus manos. Júrame, por Jehová, que no acabarás con mis descendientes cuando yo ya no esté. Júrame que no borrarás mi nombre de la familia de mi padre. Así que David se lo juró a Saúl, y después de eso Saúl se fue a su casa y David subió con sus hombres al refugio. Notamos que Jehová hizo que los planes de los enemigos de David fracasaran. ¿Por qué? Porque en un principio eran ellos los que estaban buscando a David para cazarlo de la manera más cruel e injusta. Y ellos terminaron cayendo en esa misma trampa. ¿Por qué? Porque, sin darse cuenta, ellos fueron a la boca del lobo, por así decirlo. Ellos querían cazar al lobo y el lobo estuvo a un paso de cazarlos a ellos. ¿Por qué? Porque el rey Saúl, que era el que andaba detrás de la cabeza de David, mire aquí cómo se invirtieron los papeles, fue la cabeza de Saúl la que estuvo en las manos de David. Y David no atentó contra él, no le devolvió mal por mal, y Jehová vio esas acciones. Notamos que a pesar de que él era el enemigo de David, David no le deseaba la muerte, David no deseaba la destrucción de Saúl, lo respetaba. Y ese es un punto importante. Por eso en el Salmo 57:3 David dijo, Él enviará ayuda desde el cielo y me salvará, hará fracasar al que me ataca, enviará su amor leal y su fidelidad. Muchas veces, en tiempos modernos, los planes de nuestros enemigos tienen el efecto contrario. De hecho, la Biblia dice que estas naciones tendrán planes para eliminar al pueblo de Dios en el futuro, pero todo esto se les volteará contra ellos mismos. Es la profecía que dice el libro de Apocalipsis. Dice la Biblia que ahí se verá quién realmente es quién. Hoy todo el mundo, hasta las religiones falsas, dicen que ellos son el pueblo de Dios, el reemplazo. Se habla mucho de eso, pero
cuando llegue la gran tribulación, cuando llegue lo que es la persecución de cualquiera que se diga cristiano, cuando llegue el marcaje o la marca de la bestia del Apocalipsis, que por cierto, ya lo he dicho en otros videos, antes creíamos, se nos enseñó, eso era nada más los cumpleaños y el saludo a la bandera, decía el librito rojo, hasta gruesa de Apocalipsis, y nada más eso. Que tenía, hermanos, hasta unos tenían como algo cómico ver a las religiones falsas que hablaban de una marca en la mano derecha y decían que no, que eso no era así, que nosotros lo entendíamos bien, era nada más los cumpleaños y saludo a la bandera. Ese era el entendimiento anterior, pero hace algunos años la organización cambió de entendimiento y ahora se nos dijo que en realidad no sabemos qué es exactamente esa marca, pero lo que sí sabemos es que no se ha cumplido y eso se cumplirá. ¿Cómo se cumplirá? No lo sabemos, dijo el hermano Jackson, pero eso está pendiente de cumplirse. Eso significa que lo que dice la Biblia se cumplirá sin falta. ¿Qué más dice la Biblia? Que ahí se verá quién realmente es quién. Ahí se verá el verdadero aguante y también, por supuesto, los que acepten esa marca, les saldrá una úlcera maligna en el cuerpo. Entonces, claro que esto va más allá de algo simbólico, está claro que esto va a tener una repercusión en el cuerpo de las personas. Y bueno, nuevamente decimos, los enemigos ponen trampas y ellos mismos caen en esas trampas. La historia de la organización ha visto cómo hubo persecución el siglo pasado y también en tiempos de Pablo, eso hemos estado viendo. Muchos de ellos cayeron en sus propias trampas. El daño que querían hacerle a Pablo se les regresaba a ellos muchas veces. Y se pone el ejemplo de la ex Unión Soviética. En la década de 1950 deportaron a miles de hermanos a Siberia, quedaron esparcidos en diversas comunidades. ¿Y qué hicieron? Llevaron las buenas noticias por toda esa enorme región. Si eso no hubiera pasado, los hermanos nunca habrían podido llegar tan lejos, predicando, porque no tenían dinero para el viaje. Pero el propio gobierno se encargó de mandarlos al otro extremo del país. Como dijo un hermano, fueron las mismas autoridades las que contribuyeron a que miles de personas sinceras de Siberia conocieran de Jehová. Así que eso es lo que también se verá en el futuro. Estas mismas naciones que atacan y atacarán al pueblo de Dios, al final entre ellos mismos se terminarán atacando. Sus propias trampas serán para ellos mismos o entre ellos mismos, y los verdaderos siervos de Dios, porque hoy cualquiera dice que es cristiano, cualquiera dice que le sirve a Dios, pero cuando llega la hora de prueba, llegue la gran tribulación, cuando llegue la marca, ahí se verá claramente quién es quién. Las personas en general, los líderes religiosos se quitarán la máscara. Hoy todos ellos se autoproclaman representantes de Dios en la tierra, pero ahí se verá claramente, ya que si ellos promueven ese marcaje, estará claro que ellos son representantes de la bestia y de estos mismos sistemas que ya saben por quién son gobernados. Entonces ahí se verá claramente quién es quién. Y por eso, hermanos, es bueno que hoy pensemos cómo demostramos que confiamos en Dios cuando afrontamos oposición. Esa es una muy buena pregunta. Cualquiera puede servirle a Dios cuando las cosas van bien, pero no cualquiera se mantiene fiel cuando las cosas se ponen difíciles. Hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Bendiciones. Ahora pasaremos a la siguiente sección de perlas escondidas. La primera pregunta está extraída de Salmo 57:7. Leamos juntos este texto. Mi corazón está firme, oh Dios, mi corazón está firme. Voy a tocar y cantar alabanzas.
¿Qué hay que hacer para tener un corazón firme? Note, el corazón, la persona secreta del interior, no es que alguien aparente parecer firme, sino si realmente en su interior lo es. Por lo tanto, es importante, al igual que los jóvenes hebreos, estar decididos en nuestro corazón, determinados desde hoy mismo a mantenernos firmes, fieles a Jehová. Esto significa que no esperaremos el momento de una prueba para pensar si mantendremos nuestra fidelidad y obediencia a Dios o no, como por ejemplo un percance médico. Es importante estar convencidos que nuestro servicio es para Jehová y que Él recompensará nuestra fidelidad ante cualquier prueba que se nos presente. Vamos ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura de esta semana? Número 1. Salmo 57:1 dice: Concédeme tu favor, oh Dios, concédeme tu favor, porque me refugio en ti. Bueno, ahí habla de que Dios fue el refugio del salmista, y Jehová puede llegar a ser también nuestro refugio si buscamos su ayuda mediante la oración. Cuando nos hallemos acosados por adversidades, por persecución, por conflictos internos, podemos suplicarle de la manera que lo hizo David. 2. El mismo texto nos recuerda lo importante que la salvación para vida eterna es para todos aquellos que aguanten hasta el fin manteniendo integridad. Ya que al final dice: me refugio en Dios hasta que pasen las dificultades. Así que no somos emocionales solo cuando nos sentimos bien, buscamos a Dios y después no, es hasta que todo termine, dice el texto. Número 3. Salmo 57:3. Él enviará ayuda desde el cielo y me salvará, hará fracasar al que me ataca. Esto nos recuerda lo que dijo Pablo. Estamos en una guerra espiritual. No hay tregua, no hay descanso y solo podremos mantenernos firmes en esta guerra con la ayuda que viene del cielo, que viene de Jehová. 4. Salmo 57:4 dice: estoy rodeado de leones. Tengo que acostarme entre hombres que quieren devorarme. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. Esto nos enseña y recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que estamos rodeados de lobos. Somos como ovejas entre lobos. Y esto es peor, cuando estos lobos están vestidos de oveja. ¿Captamos ese punto? Encontramos toda clase de personas, quizás en nuestro vecindario, quizás en el trabajo, quizás en la predicación, y a veces algunos que entre comillas llamamos hermanos, personas que tienen malas intenciones, con una lengua tan peligrosa, tan venenosa, y por eso es bueno ser cautelosos y observadores a fin de cuidarnos y no ser devorados por estos lobos vestidos de ovejas. 5. El Salmo 57:6 nos dice: han preparado una red para atrapar mis pies. Estoy encorvado por la angustia. Hicieron un hoyo delante de mí, pero ellos mismos cayeron en él. Esto nos enseña que quien es malo, la persona que es malvada, esa persona sola se destruye eventualmente. ¿Por qué? Porque en este texto dice que los enemigos de David cavaron un hoyo para él, pero al final fueron ellos quienes terminaron cayendo dentro de él. Irónico ese punto. 6. El mismo texto nos enseña que los opositores del pueblo de Dios pueden caer también en sus propias trampas malvadas.
Esto es muy, muy interesante. Un ejemplo que está en la Biblia es cómo los fariseos tramaron trampas para Jesús, para la congregación cristiana, y eventualmente todo esto se volvió en contra de ellos mismos. 7. Salmo 57, 9. Te alabaré entre los pueblos, oh Jehová, te cantaré alabanzas entre las naciones. Este salmo nos hace pensar en lo importante que es la alabanza en nuestra adoración a Jehová. Halel en hebreo, por eso es Halel Luya. Alabado sea Jehová, exaltado sea Él. Es bueno, por lo tanto, reflexionar sobre cuántos cánticos nos sabemos. Quizás no tenemos buena memoria, pero es bueno examinarnos y preguntarnos si realmente disfrutamos el momento de alabanza, el momento de entonar cánticos a Jehová. Tristemente, muchos prefieren canciones que no son nada cristianas, que son cuestionables para un cristiano, y se deleitan en tales canciones. Pero el salmista se deleitaba en alabar a Jehová. 8. Salmo 58, 1 nos dice el texto: ¿acaso pueden hablar de justicia cuando se quedan callados? ¿Acaso pueden ustedes, hijos de los hombres, juzgar con rectitud? Este es un punto pequeño pero muy importante. Nos enseña que hay momentos en que debemos decir las cosas que sabemos que han ocurrido, ya sea ante una autoridad espiritual o bien ante una autoridad pública que está realizando algún tipo de investigación. Y si nadie habla de lo que pasó, pues esta persona es cómplice y está contribuyendo a que los asuntos se queden así, engavetados, y no se hará justicia. Un ejemplo práctico, hermanos, es evitar encubrir a alguien que cometió algo grave. En ocasiones, cuando alguien comete un pecado grave, no solo se queda como un pecado grave, en ocasiones esto puede ser un delito ante las autoridades públicas. Así que la Biblia dice que no en ningún momento deberíamos encubrir a alguien que es culpable y mucho menos declararlo inocente. Jehová aborrece a cualquier persona con autoridad espiritual o religiosa que comete este tipo de encubrimientos. Eso está en la Biblia, por eso el texto nos dice: ¿pueden hablar de justicia cuando se quedan callados?, dice el texto. Vamos ahora al 9. El Salmo 59, 1 al 4, aquí el rey David le dice a Dios: rescátame de mis enemigos, protégeme de los que se levantan contra mí, de los que actúan con maldad, hombres violentos, son fuertes y me atacan, no porque me rebelé o dejé a Dios, no hice nada malo, corren y se preparan para atacarme. Esto nos enseña que el hecho que usted tenga un buen corazón y ayude a otros o le haga el bien a los demás, no significa que los demás serán iguales de bondadosos con usted, porque no todos tienen el mismo corazón. Usted puede hacerle bien a los demás y los demás pueden darle a cambio un tiro de piedra, por ejemplo. En ocasiones encontraremos personas así, personas como las que David escribe en estos versos. Así que, hermanos, una vez que lo hemos entendido, debemos encomendarnos siempre a Jehová y aprender a cuidarnos y a observar a las personas que nos rodean. 10. Salmos 55, 18 y 19. Notamos aquí que el rey David dice una verdad. Dispensen, hermanos, es el Salmo 59, 5. A la parte final habla de los traidores y dice, le está diciendo a Dios: no le tengas misericordia a ningún perverso traidor. Ahora, el contexto y el encabezado de este capítulo identifica a estos traidores que él hizo mención. Era
a personas, compañeros allegados a él, que lo abandonaron y que lo traicionaron cuando el rey Saúl lo estaba buscando para cazarlo, para eliminarlo. Qué duro debió haber sido para el rey David sufrir esta traición, y no iba a ser la única. Eventualmente su mejor amigo, consejero personal y su propio hijo lo iban a traicionar también. Entonces, hermanos, es importante observar a las personas y entender que quien traiciona eventualmente lo pierde todo. 11. El Salmo 59, y vemos aquí versículos 16 y 17, ahí habla que él alabará a Jehová, es un refugio seguro, y que le cantará alabanzas. A pesar de haber sufrido traiciones, el menosprecio, el abandono de supuestos amigos, el rey David aprendió a depender de Jehová y a seguir adelante, a no quedarse estancado en el suelo autocompadeciéndose, y ese es un buen ejemplo para nosotros. Quizás ese es uno de los mejores consejos que podríamos recibir. Sea lo que sea que nos hayan hecho otras personas, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque la vida es como una bicicleta, y para poder seguir y movernos en esa bicicleta hay que moverse, no quedarse estancado. Si la persona se paraliza estando en la bicicleta, se va a caer. Como punto de ejercicio, de invitación, de intercambio de estímulo, los invito a dejar en los comentarios cuál ha sido uno de los mejores consejos que han recibido. En esta ocasión hemos considerado este consejo, sea que hayamos sufrido traición, hayamos sufrido daño de parte de otras personas, el consejo es no dejar de movernos, no dejar de seguir hacia adelante. Nuestra vida es como una bicicleta. Para que la bicicleta siga adelante, hay que movernos. Ese es uno, sin duda, de los mejores consejos que podemos recibir. Y esto se aplica en todo campo de la vida, sin duda alguna. Queridos hermanos, esta fue la consideración de las perlas de esta semana. Después de escuchar las perlas, haremos la transición final al estudio del libro de esta semana. Esta semana tenemos el inicio del capítulo 12, párrafos 1 al 6 y el recuadro de página 96. Empecemos. El tema: hablaron con valor gracias a la autoridad de Jehová. Pablo y Bernabé demuestran humildad, perseverancia y valor. Vamos aquí al párrafo 1 y 2. ¿Qué les pasó a Pablo y Bernabé en Listra? Bueno, el relato muestra que ellos acababan de sanar, de curar milagrosamente a un hombre lisiado, y una aglomerada multitud estaba allí, y al ver esto, al notar esto, se volvieron locos. Empezaron a aclamarlos como dioses. Dijeron que uno era Zeus y el otro Hermes. Pero ¿qué más pasó? Dice que les iban a sacrificar toros. Pensaron que eran la encarnación de estos dioses. Empezaron a gritar, a hacer tanto ruido con sus voces, con sus instrumentos, y los animales como los toros en este caso. Ahora, llama la atención que Pablo y Bernabé no aceptaron esta adulación, esta adoración. Ellos empezaron a gritar, porque la gente no los escuchaba por todo el alboroto que había, que se detuvieran, que no hicieran eso. Se rasgaron las prendas y se metieron corriendo entre la multitud. Bueno, podríamos pensar que aparentemente allí terminó todo, pero en realidad no. Luego cambiaron las cosas, lamentablemente para mal.
Un día la gente los aclamó como si fueran dioses. Al siguiente día la gente empezó a odiarlos a muerte como si fueran lo peor de la sociedad. ¿Por qué? Porque hubo algunos que llegaron y empezaron a decir mentiras maliciosas en contra de Pablo y Bernabé, y esto la gente lo creyó y se pusieron en contra de ellos. Nuevamente, un día querían adorarlos y ahora, al día siguiente, querían apedrearlos, querían eliminarlos. De hecho, casi los matan. Párrafo 3. ¿Qué preguntas responderemos en este capítulo? Número 1. ¿Cómo se llegó a este punto tan terrible? 2. ¿Qué aprendemos de lo que pasó con Pablo, Bernabé y la caprichosa multitud de Listra? Y 3. ¿Cómo pueden los ancianos de la congregación imitar la perseverancia de estos dos hombres fieles que predicaron con valor gracias a la autoridad de Jehová? Subtema: muchísimos judíos y griegos se hicieron creyentes. Párrafos 4 y 5. ¿Por qué fueron Pablo y Bernabé a Iconio y qué sucedió allí? Respuesta: fueron allí porque en Antioquía habían sido apedreados y expulsados. Así que ellos se sacudieron el polvo de los pies. Esta era una respuesta, una instrucción que Jesucristo dejó a ellos como primeros discípulos y cristianos, que al encontrar este tipo de reacción se sacudieran el polvo de los pies, indicando que así ellos estaban limpios de culpa de la sangre de aquellas personas que eran insensibles a la verdad. Otro comentario: en Iconio había una gran cantidad de judíos y prosélitos. Pablo y Bernabé fueron a predicar a la sinagoga. Hablaron de tal modo que muchos judíos y griegos se hicieron creyentes. Personas honestas, personas que tenían un corazón humilde, tenían hambre espiritual, que sabían que era legítimo lo que les estaban predicando. De hecho, el texto que cita varios textos del párrafo, Hechos 18, 5 y 6, dice que Silas y Timoteo bajaron a Macedonia. Pablo se dedicó por completo a predicar la palabra, le daba testimonio a los judíos y les demostraba que Jesús es el Cristo. Hermanos, esto es muy significativo. Esto denota que Pablo era un verdadero maestro de las Escrituras, no en el idioma español, no en inglés, porque en ese tiempo no existían estos idiomas, pero sí en los idiomas, por así decirlo, legítimos, tales como el hebreo, el griego, seguramente el arameo, y Pablo dominaba estos idiomas, él los escribía y también él podía hablarlos. Y no solo eso, él podía demostrar con referencias que Jesucristo es el Cristo. Quizás para nosotros esa palabra pasa desapercibida, pero para el pueblo de los judíos, el decir Cristo, es decir, el Mesías, es algo tan significativo, con decirles, hermanos, que hasta el día de hoy muchos de ellos siguen esperando a un Mesías. Y el Mesías vino más de 2000 años atrás, y Pablo tenía esa capacidad de persuasión, esa capacidad de demostrar, no con palabras vacías, sino con argumentos, con pruebas, basado en las Escrituras, que Jesucristo es el Mesías. Y digo es, no digo fue, sino es, porque Él está vivo. Versículo 6. Pero como ellos, a pesar de todas las explicaciones magistrales de Pablo, no dejaban de ponerse en contra de él, dice el versículo 6, y lo insultaban, se sacudió la ropa y dijo: ustedes son responsables de su propia muerte, yo no tengo la culpa. De ahora en adelante iré a la gente de las naciones. Y luego vemos en el 20-26,
Por eso los llamo para que hoy sean testigos de que estoy limpio de la sangre de todo hombre. Un punto muy interesante de considerar. Y bueno, le fue tan bien que dice que tanto judíos como griegos se hicieron creyentes. Un punto que hay que mencionar, hermanos, la Biblia sí se escribió una parte en griego, pero recordemos, el griego no era el idioma original de los judíos. Ellos hablaban el idioma hebreo. Es como si dijéramos las revistas se escriben originalmente en el idioma español. Eso es falso. El idioma original en el que nuestras publicaciones hoy, en el año 2024 y desde siempre, se editan es en el idioma inglés. Y en el idioma inglés, que es la matriz, se traduce al resto de idiomas por todo el mundo. No pensamos que las publicaciones se editan originalmente en el idioma español o en cualquier otro idioma. No funciona así. Entonces, hermanos, esto se menciona y es muy importante porque algunos creen que los judíos su idioma era el griego. Y esto es falso. Ellos aprendieron el griego porque estaban rodeados de los romanos, por ejemplo, y de otros gentiles, y era el idioma comercial, de hecho el idioma de la primera potencia mundial en aquel entonces, pero los judíos natos, todo judío típico, ellos hablaban el idioma hebreo. Así es que esos son otros temas, otros misterios, pero es un punto muy importante para tomar en cuenta. Y Pablo dominaba todos estos idiomas. Párrafo 6. ¿Por qué eran Pablo y Bernabé tan buenos maestros y cómo podemos imitarlos? Bueno, Pablo era lo que hoy se podría decir un docto, un abogado, su equivalente, un doctor, pero no en medicina, sino en leyes, en este caso, en conocimiento bíblico. Hoy muchas personas se jactan que ellos son expertos en teología y lo único que han hecho ha sido leer libros adulterados, libros traducidos y muchas veces tristemente mal traducidos, y lo único que han hecho es engañarlos con un sinfín de libros que no tienen nada de verídico. Pero Pablo, qué distinto era Pablo. Él no necesitaba la traducción de alguien más porque él hablaba el idioma hebreo, el idioma en el que el Creador, el Altísimo, transmitió su palabra a su pueblo. Es algo muy profundo. Nosotros no hablamos el idioma hebreo, nosotros hablamos el idioma español, y lo que hemos recibido, pues al compararlo con lo original, hay ciertos cambios muy significativos. Pero ese es otro tema. El punto es que Pablo era un doctor en temas bíblicos, en hebreo, griego. Él era un pozo de sabiduría bíblica. No dudamos que él se sabía de memoria gran parte de las escrituras, de las sagradas escrituras, de la Torá, de los salmos, de las profecías. Él lo sabía de memoria, lo dominaba a la perfección. A lo mejor no todo, pero gran parte sí. Especialmente los detalles. Él sabía perfectamente cómo enlazar los relatos históricos, como vimos la semana anterior, citas de la ley y profecías para probar que Jesucristo es el Mesías prometido. Imagínense, él estaba hablando de Moisés y enlazó cuando Moisés dijo: vendrá un profeta mayor que yo, y a él lo tienen que escuchar. Y Pablo les dijo: ese profeta mayor que Moisés es Jesucristo. Recuerde, en ese momento habían otros libros, otros pergaminos, más información. Ellos estaban muy recientes de la venida del Mesías, información que nosotros no tenemos a nuestro alcance. Nosotros creemos que lo que ocurrió nada más son los 4 evangelios y el libro de Hechos. Nosotros creemos, algunos hermanos creen, eso es todo, únicamente lo que pasó. Pero en realidad eso es como que dijéramos que la historia de la organización es nada más, única y exclusivamente el libro Proclamadores.
esa afirmación es muy, muy limitada, muy miope, hasta retrógrada. Es falta de sentido decir tal aseveración. Entonces, hermanos, como punto principal, Pablo dominaba todos estos temas y él era maestro, podía enseñarle a los que eran maestros en las sinagogas, pero hago la aclaración, él no llegaba con la actitud de ver quién sabía más. El objetivo de él era guiar a las personas al Mesías, enseñarle a las personas que Jesucristo es el Mesías prometido y que ellos aprendieran a caminar espiritualmente con la congregación. Ese era el objetivo, no demostrar quién sabía más o que él era mejor que ellos. Ese no era el objetivo de Pablo. Hago mención de esto porque hoy, por ejemplo, encontramos personas que, por ejemplo, en la predicación, que presumen con motivos orgullosos que ellos son teólogos, que ellos son expertos, que ellos han leído tantísimos libros, que son, y presumen de sus títulos religiosos, y a lo mejor sí han leído mucho, pero no la Biblia. Han leído libros de otros hombres que los han engañado. Al final quedan en lo mismo, no saben nada. No podrían probar con las Escrituras que Jesucristo es el Mesías, algo tan sencillo. Y por eso dice la Biblia, engañando y siendo engañados. Otro comentario, Pablo ya vimos se destacaba por su enseñanza, pero Bernabé se destacaba por su interés en los demás. Y los dos hablaban gracias a la autoridad de Jehová, en vez de basarse en su manera de ver las cosas. Esto es muy profundo, hermanos, y muy importante de entender. Pablo no llegaba con los demás a decirles, saben, yo soy ungido y ustedes tienen que escucharme, y si no me escuchan, pues entonces están en contra de mí. Él no actuaba así. Él no intentaba convencer a los demás de él. Él lo que hacía era guiarlos, ¿sí?, a través de las Escrituras, a que identificaran al Mesías y que siguieran andando en espíritu. Ellos tenían el Espíritu Santo. Hoy nosotros creemos que tener Espíritu Santo es nada más ser amable, ser bondadoso, tratar a los demás bien y saber muchos textos de la Biblia. Pero en aquel entonces, en el primer siglo, tener el Espíritu Santo, hermanos, era como llevar una gran placa, una gran insignia, y decirle a los demás, nosotros somos siervos del Dios Altísimo y esta es nuestra insignia, esta es nuestra credencial. ¿Por qué? Porque ellos podían obrar milagros, ellos podían profetizar, podían realizar curaciones milagrosas, incluso resurrecciones. Ellos podían ver a las personas y ver, por así decirlo, a través de ellas. Ellos podían ver a quién tenían realmente enfrente. Ellos podían incluso contactar con ángeles, contactar con nuestro Señor Jesucristo. Ellos no eran cualquier persona. Entonces, en ese sentido, ellos sabían claramente dónde estaban parados y que lo que estaban haciendo era la legítima obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy las cosas son diferentes. Nosotros no tenemos estas capacidades milagrosas, pero estamos destacando por qué estamos tan seguros que Pablo no estaba hablando ocurrencias solo por hablar o por entretener a las personas y luego les decía que si no era así, que si era de esta manera. Él iba a lo seguro. Vamos a comentar uno de los recuadros. El recuadro dice Iconio, ciudad de los frigios. Y aquí se menciona que era una importante ciudad, un punto estratégico de una importante ruta comercial entre varios lugares, ciudades, Siria, Roma, Grecia y Asia. Pero Asia es la provincia romana de Asia. Ahí se adoraban a una diosa llamada Cibeles, de la fertilidad,
y se menciona que esta religión incluía costumbres adoptadas cuando estuvieron bajo el control de los griegos. Luego cayeron bajo el dominio de los romanos y habían también muchos judíos influyentes. Entonces ese fue el lugar donde llegaron Pablo y Bernabé, y aquí se menciona una aparente contradicción porque algunos como Cicerón y Estrabón dijeron que era parte de Licaonía, y eso es cierto desde el punto de vista geográfico, pero Lucas no dijo que Iconio fuera parte de Licaonía, como sí hizo con otras ciudades. Entonces, aquí se explica sobre esa aparente contradicción. Ahora, respondamos parte de la última pregunta. ¿Cómo podemos imitar nosotros a Pablo y Bernabé? Bueno, nosotros realmente no estamos a la altura de ellos por varias situaciones, varias razones. No podemos igualarnos a Pablo ni a Bernabé, pero lo que sí podemos hacer es imitarlos estudiando a fondo la palabra de Dios, seleccionando citas bíblicas que capten el interés de las personas, buscando formas de consolar a quienes nos escuchan y basando siempre lo que enseñamos en la Biblia en vez de nuestras propias opiniones u ocurrencias personales. Entonces, en el camino, en este proceso, nos daremos cuenta de otras situaciones y eso no nos hará tropezar, sino más bien seguiremos hacia adelante como Pablo. Algo que Pablo siempre recalcaba en sus cartas, y esto es muy importante para nosotros. Él, por supuesto, que promovía que las personas, los cristianos, estudiaran las Escrituras, pero llegaba un punto en que él les decía: mantengan siempre su vista fija, no en los apóstoles, no en nosotros, no en mí, sino en el agente principal y perfeccionador de nuestra fe, Jesucristo. Eso es muy importante que nosotros hagamos también. Así que no mantenemos nuestra fe o nuestra vista fija en otra persona. Por supuesto, amamos, respetamos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo también, pero la fe no se pone en otro ser humano imperfecto, se pone en Jesucristo y por supuesto en el Padre, Jehová. Ese es el consejo que Pablo le dio a los cristianos. Más que llenarse la cabeza de conocimiento, él hablaba mucho también de la fe. Y ese es un buen modelo para nosotros en este tiempo que estamos viviendo también. Hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos invitarlos amablemente a que puedan suscribirse si aún no lo han hecho, dejar su like. Así que muchas gracias una vez más. Deseamos que tengan un magnífico día y esperamos saludarnos en una nueva transmisión.